Porque el Eterno es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Eterno es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Isaías 33, versículo 22. Bienvenidos, hermanos, al octavo capítulo de esta lista de Cristo y su justicia, capítulo a capítulo. Hoy como título el capítulo 8, Cristo el legislador. Bien, el legislador. Un legislador es legislar, del verbo legislar, es dar, establecer o redactar leyes. Así que Cristo como legislador es el que nos redacta y nos da y nos establece leyes. Vamos a ver este aspecto en este capítulo de Cristo, así que empezamos con la lectura. Dice así: consideremos ahora a Cristo en otro aspecto distinto, aunque en realidad no sea realmente diferente. Se trata de la consecuencia natural de su posición como creador, porque el que crea de crear debe ciertamente tener autoridad para guiar y controlar. Leemos en Juan 5, versículos 22 y 23, las palabras de Cristo, que dice así: el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Bien, sabemos que el Hijo va a ser tanto juez como abogado. Y en el contexto del legislador, aquí nos está dando la connotación de que todo el juicio es para Él. Tal como Cristo es la manifestación del Padre en la creación, así es también la manifestación del Padre legislando y ejecutando la ley. Unos pocos textos de la Escritura bastarán para probarlo. En Números capítulo 21, versículos del 4 al 6, tenemos el relato parcial de un incidente sucedido mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, y es este. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear el país de Edom, y el pueblo se impacientó por el camino, y hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto donde no hay ni pan ni agua? Ya estamos cansados de este pan tan liviano, y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo habló en contra de Dios y en contra de Moisés, diciendo: ¿por qué nos has traído al desierto? Encontraron defecto en su dirigente. Es por ello que fueron atacados por las serpientes. Ahora leamos las palabras del apóstol Pablo referentes al mismo evento. Dice Pablo: ni tentéis a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Primera de Corintios 10:9, haciendo mención a la historia de Números. ¿Qué prueba esto? Que Cristo era el dirigente contra quien estaban murmurando. Eso queda aún más claro por el hecho de que Moisés se puso del lado de Israel, rehusando ser llamado el hijo de la hija del faraón, y estimó el reproche de Cristo mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Hebreos 11, versículo 26. Lee también 1 de Corintios capítulo 10, versículo 4, donde Pablo dice que los padres, así dice el versículo: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así pues, Cristo era el dirigente de Israel desde Egipto. Bien, aquí nos pone como a Cristo es el que guía todo el tiempo por el desierto de Israel. Sabemos que es verdad que el maná que comían era Cristo, la roca de donde hizo surgir, salir agua es Cristo. Entonces aquí nos está dando la connotación de en el Sinaí todo lo que representaba a Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el Sinaí fue dadas las leyes, los 10 mandamientos, y como legislador, que es el aspecto del Cristo en la ley, tanto juez como abogado, el legislador, nos hace toda esta connotación para que vayamos captando un poquito la idea que nos quiere plasmar aquí el hermano L. Joseph Waggoner. El tercer capítulo de Hebreos el tercer capítulo de Hebreos da fe del mismo hecho. Allí nos invita a considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, quien fue fiel en toda su casa, no como un sirviente, sino como hijo sobre su propia casa, versículos del 1 al 6, es lo que hace referencia a esto. Se nos dice a continuación que nosotros somos su casa.
si retenemos nuestra confianza firme hasta el fin. Perdón, se nos dice a continuación que nosotros somos su casa y si retenemos nuestra confianza firme hasta el fin. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos exhorta a oír su voz y a no endurecer nuestros corazones, tal como hicieron los padres en el desierto. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si retenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto que se dice, si oís su voz, la de Cristo, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que habían salido de Egipto con Moisés? ¿Con quiénes estuvo Dios, es decir, Cristo, enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Versículos de 14 al 17, está haciendo referencia ahora. Se presenta aquí nuevamente a Cristo como el dirigente y comandante de Israel en sus 40 años de peregrinación por el desierto. Vemos lo mismo en Josué, capítulo 5, versículos del 13 al 15, donde leemos que aquel hombre a quien Josué vio cerca de Jericó blandiendo una espada desenvainada en su mano, en respuesta a la pregunta de Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, dijo, no, yo soy el príncipe del ejército del Eterno que he venido. En verdad nadie se atreverá a discutir que Cristo fue el auténtico dirigente de Israel, aunque invisible. Moisés, el dirigente visible de Israel, se sostuvo como quien ve al invisible. Fue Cristo quien comisionó a Moisés a ir y libertar a su pueblo. Leamos ahora Éxodo 20, del versículo 1 al 3, nos dice Bauer, que dice así. Entonces Dios habló estas palabras. Yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Quién habló estas palabras? Aquel que los sacó de Egipto. ¿Y quién era el dirigente de Israel desde Egipto? Era Cristo. Entonces, ¿quién pronunció la ley desde el Sinaí? Cristo, el resplandor de su gloria y la misma imagen de su ser real, quien es la manifestación de Dios al hombre, fue el que dio y pronunció la ley en Sinaí. Fue el creador de todo cuanto haya sido creado y aquel a quien se encomendó todo el juicio. Bien, vemos cómo en el capítulo pasado habla mucho el hermano sobre el Cristo en la creación, Cristo como creador, y aquí lo está enfocando como Cristo en cuanto ha sido creado, fue el creador de todo cuanto haya sido creado y aquel a quien se encomendó todo el juicio, es decir, como legislador. Aquí estamos viendo el aspecto de el creador, Cristo creador y Cristo legislador. Hay otra forma de llegar a la demostración de este punto. Cuando el Señor venga, será con aclamación, según 1 Tesalonicenses 4:16. Su voz penetrará las tumbas y resucitará a los muertos, Juan 5, 28 y 29. El Eterno bramará desde lo alto, desde su santa morada dará su voz. Bramará con fuerza contra su tierra. Canción de lagareros cantará contra todos los habitantes de la tierra. El estruendo llegará hasta el fin de la tierra, porque el Eterno tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, y entregará a los impíos a espada, dice el Eterno, según Jeremías 25, versículos 30 y 31. Comparando esto con Apocalipsis 19, 11 al 21, donde Cristo, como comandante de los ejércitos celestiales, el Verbo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, sale a pisar el lagar de vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Destruyendo a todos los impíos, reconocemos que es Cristo quien brama, desde su morada contra todos los habitantes de la tierra, al entrar en controversia con las naciones. Joel añade algo más al decir, el Eterno bramará desde Sión, tronará desde Jerusalén, y temblará el cielo y la tierra. Joel 3:16. Vamos a ver ahora como en el contexto que dice el hermano de que temblará la tierra, aquí dice que bramará desde Sión. Vamos a ver qué enfoque nos quiere dar en este aspecto ahora a continuación con estos párrafos que les voy a leer. Sigue diciendo, a partir de estos textos, a los que cabría añadir otros, vemos que en la venida del Señor a libertar a su pueblo, Él
habla con voz que hace temblar la tierra y el cielo. Él hace con su voz temblar la tierra y el cielo. Vacilará la tierra como un borracho, será removida como una choza, según Isaías 24, versículo 20. Y los cielos desaparecerán con gran estruendo, segunda de Pedro 3:10. Leamos ahora Hebreos 12, versículo 25 y versículo 26. Vamos a ver en el contexto de que hace temblar la tierra Cristo. Dice Hebreos capítulo 12, versículos 25 y 26. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos que desecharon al que habla en la tierra, al que hablaba en la tierra, no escaparon, muchos menos nosotros, si desecháramos al que habla desde el cielo. En aquel entonces, su voz sacudió la tierra, pero ahora prometió, aún una vez, y sacudiré no solo la tierra, sino aún el cielo. Dice, la ocasión en la que la voz sacudió la tierra fue al promulgar la ley al pie del Sinaí. Éxodo 19, del 18 al 20, y también nos lo dice Hebreos 12, del 18 al 20. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que al promulgar la ley, Cristo, en los montes de Sinaí, dice que sacudió la tierra. Veamos qué nos sigue diciendo. Un acontecimiento sobrecogedor, sin paralelo hasta hoy, y que no lo tendrá hasta que el Señor venga con todos los ángeles del cielo, a salvar a su pueblo. Pero observemos, la misma voz que entonces sacudió la tierra cuando dio las leyes en el monte Sinaí, sacudirá en el tiempo venidero no solamente la tierra, sino también el cielo. Bien, es interesante aquí porque nos dice que como creador, como legislador, hizo temblar la tierra cuando dio las leyes, como legislador, ¿verdad? Legislar es el que da, ¿verdad? El que redacta, el que da leyes. Y nos está diciendo que cuando venga en su segunda venida, no solo hará temblar la tierra, sino también la tierra y los cielos. Como legislador hizo temblar la tierra. Y como en su segunda venida, que ya viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, no solo temblará la tierra, sino todo en sí. Dice que los cielos también. Y dice, y hemos visto que es la voz de Cristo, que atronará hasta el punto de hacer temblar el cielo y la tierra, en el desenlace de su controversia con las naciones. Por lo tanto, queda demostrado que fue la voz de Cristo la que se hizo oír en el Sinaí, proclamando los 10 mandamientos. Esto coincide exactamente con la conclusión lógica de lo ya comentado a propósito de Cristo como creador y hacedor del sábado. Bien, en el capítulo anterior, en el capítulo 7, vimos cómo Waggoner nos da a ver el aspecto de Cristo como creador, también nos refleja como divino, pero también en el contexto del sábado. Él fue el que creó el sábado, porque hizo la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Él fue el creador, porque creó en todo ese contexto creó la tierra, en este caso. Y ahora añade como legislador. Entonces vemos como el capítulo 6 el capítulo 7 se une con el capítulo 8 que ya está hablando en sus capítulos anteriores está hablando de la divinidad de Cristo. En el capítulo 7 nos está hablando ya del creador, como creador, y en este capítulo 8 como legislador. Vemos la gran importancia, ¿verdad? Este libro, Cristo y su justicia, como Cristo es todo para nosotros. Gran mensaje y clave para comprender la justificación por fe y la justicia de Cristo, ambos aspectos de los mensajes de 1888. Sigue diciendo, en efecto, el hecho de que Cristo sea parte de la divinidad, poseyendo todos los atributos de ella, igual al Padre a todo respecto como creador y legislador, vemos aquí divinidad, divino, creador y legislador. Es la razón básica del poder de la expiación. Solamente así es posible la redención. Cristo murió para llevarnos a Dios, según 1 Pedro 3:18. Pero si le hubiera faltado un ápice para ser igual a Dios, no nos hubiera podido traer a Dios. La divinidad significa la posesión de los atributos de la deidad. Si Cristo no hubiese sido divino, entonces habríamos tenido solamente un sacrificio humano. Bien, aquí
También en el capítulo anterior, no, en el capítulo 6, habla de cuando Cristo se despojó de sí mismo, y en el capítulo 8 nos lo está recalcando. Es importante esta frase que les voy a leer de nuevo. Dice: si Cristo no hubiese sido divino, entonces habríamos tenido solamente un sacrificio humano. Esto, como digo, en el capítulo 6 ya Wagner nos lo refleja mucho cuando digo que se despoja de sí mismo, se despoja de su gloria para tomar sobre sí la naturaleza humana. Es así como podía hacer redención y eximir por todos nosotros y pagar las deudas aquí por todos nuestros pecados. Sabemos que esto no es, dijéramos, algo que ya está, todo quedó en la cruz. Sabemos que eso es un proceso que se está llevando, ¿verdad?, hasta el juicio investigador. Todo este proceso que se viene reflejando en el santuario, no solo pagó por nosotros en la cruz, sino que Él sigue, ¿verdad?, en el proceso de redimir y de salvar a la humanidad. Ahora está en el lugar santísimo, ¿verdad? Y continúa diciendo: poco importa que se conceda el que Cristo fuese la más grande inteligencia creada en el universo. En ese caso hubiera sido meramente un ser en obligación de lealtad a la ley, sin posibilidad de mayor virtud que la de cumplir su propio deber. No habría podido tener justicia que impartir a otros. Hay una distancia infinita entre el más exaltado ángel que jamás haya sido creado y Dios. Por lo tanto, el ángel más exaltado que quepa imaginar no podía levantar al hombre caído y hacerlo partícipe de la naturaleza divina. Los ángeles pueden ministrar, pero solo Dios puede redimir. A Dios sean dadas gracias por salvarnos, por la redención que hay en Cristo Jesús, a quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y quien es consecuencia capaz de salvar hasta lo sumo a los que vienen a Dios por él. Bien, aquí vemos cómo solo esta obra de redención solo la pudo hacer Cristo, el Hijo de Dios. Continúa diciendo ya en los últimos párrafos, hermanos, dice: esta verdad contribuye a un más perfecto entendimiento de la razón por la que se denomina a Cristo el Verbo de Dios. Es por medio de él como la voluntad y el poder divinos se dan a conocer a los hombres. Es él quien declara, da a conocer a Dios al hombre, plugo al Padre, que en él morada toda la plenitud, y así el Padre no es relegado a una posición secundaria, como algunos imaginan. Cuando Cristo es exaltado como creador y legislador, ya que la gloria del Padre brilla precisamente a través del Hijo, siendo que Dios se da a conocer solamente a través de Cristo, es evidente que el Padre no puede ser honrado como debiera serlo por aquellos que dejan de exaltar a Cristo. Como él mismo dijo: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Bien, esto lo trata Wagner también en los primeros capítulos. No hay que exaltar a Cristo por encima del Padre ni quitarle importancia al Hijo de Dios, porque es en ese orden, ¿verdad? Nosotros honramos al Padre mediante Cristo. Y Cristo sabemos que estuvo sujeto siempre al Padre. Bien. Continúa diciendo, últimos párrafos, hermanos, dice: ¿te preguntas cómo Cristo puede ser el mediador entre Dios y el hombre y también el legislador? ¿Verdad? Sabemos que primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que solo hay un mediador entre el hombre y Dios, Jesucristo hombre, ¿verdad? Y aquí nos dice: ¿te preguntas cómo Cristo puede ser el mediador entre Dios y el hombre y también el legislador? No hemos de explicar el cómo, sino aceptar el relato de las Escrituras de que es así. Y el que sea así es lo que da solidez a la doctrina de la expiación. La garantía que tiene el pecador del perdón completo y gratuito descansa en el hecho de que es el legislador mismo, aquel contra quien se ha rebelado y ha desafiado, es el que se dio por nosotros. ¿Cómo es posible que alguien ponga en duda la honestidad del propósito de Dios a su voluntad perfecta para con los hombres cuando se dio a sí mismo por su redención? ¿Por qué no hay que imaginar que el Padre y el Hijo estuviesen separados en esta obra? Perdón, no es pregunta, es afirmación. Dice: porque no hay que imaginar que el Padre y el Hijo estuviesen separados en esta obra. Fueron uno en esto, como en todo lo demás. El consejo de paz fue entre los dos, según Zacarías 6, 12 y 13, y aún estando aquí en la tierra.
el Hijo unigénito estaba en el seno del Padre. Bien, ¿cómo sabemos que es el Hijo unigénito, como dice la Biblia, el Hijo literal del Padre? Porque estaba en el seno del Padre. Bien, y aquí, último párrafo muy bonito que nos dice: qué maravillosa manifestación de amor. El inocente sufrió por el culpable, el justo por el injusto, el creador por la criatura, el hacedor de la ley por el transgresor de la ley, el rey por sus súbditos rebeldes, puesto que Dios no eximió ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él gratuitamente todas las cosas? El amor infinito no pudo encontrar mayor manifestación de sí. Bien puede decir el Señor: ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Bien, hermanos, ¿qué más se puede hacer en la viña que Cristo no haya hecho? Él es el creador, Él comparte divinidad con el Padre, Él es el hacedor del sábado y es el legislador. Vemos como poco a poco cada capítulo el hermano Waggoner le va dando más profundidad a Cristo, viendo como Él es un abanico que para nosotros es todo, Cristo y su justicia, hermanos. Nos vemos en el capítulo 9 y seguimos estudiando este magnífico libro que nos da a ver la gran importancia de tener a Cristo siempre en nuestra mente, para poder comprender que Él quiere morar en nosotros. Nosotros somos su templo y quiere morar en nosotros. Así que la justicia de Cristo es importante estudiarla. El mensaje de 1888 sabemos que es el motivo de zarandeo, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Así que sigamos estudiando, en este caso, a estos pioneros, como es el Joseph Waggoner, junto con la profeta hermana White, que se nos dio para este tiempo, para que en estos tiempos proféticos y este final de los tiempos tengamos un pueblo preparado y con el corazón abierto a Cristo y a Cristo crucificado. Así que, hermanos, bendiciones, nos vemos en el próximo capítulo. Maranata.